dus cosmogonías, dus verdades, una pregunta que ninguna puede responder completamente. ¿Quién creó este universo? El catolicismo dice en Dios. Las tradiciones mesoamericanas dicen han los dioses. Pero cuando pones ambas respuestas frente a frente, algo inquietante sucede. Ninguna elimina a la otra. Y eso cambia todo. Antes de que Cortés llegara a Tenochtitlan, los mexicas ya tenían una respuesta al origen del universo. No era simple, no era consoladora. Era violenta, cíclica y profundamente honesta. El quinto sol. Han 4 mundos destruidos antes del nuestro. Dioses que se sacrificaron para crear la luz. Sangre divina que alimenta el cosmos. No había un creador único. Había un sistema de fuerzas en constante tensión. ¿Por qué 2 tradiciones tan diferentes responden la misma pregunta de formas opuestas? ¿Por qué el catolicismo necesita un Dios único y las tradiciones mesoamericanas necesitan muchos? ¿Qué dice eso sobre cómo entendemos el control, el caos y nuestra propia existencia? La respuesta no está en cuál tiene razón, está en por qué ambas necesitan responder. Cuando el catolicismo llegó a Mesoamérica, no borró las creencias antiguas, las absorbió. La Virgen de Guadalupe aparece en el Tepeyac, donde antes estaba Tonantzin. Los santos reemplazan a los dioses menores. El sacrificio de Cristo se superpone al autosacrificio divino mexica. No fue conversión, fue sincretismo. Las 2 cosmogonías se fusionaron porque respondían a necesidades diferentes. El catolicismo ofrece algo que las tradiciones mesoamericanas no daban con certeza. Un Dios único, un plan, una salvación garantizada si sigues las reglas. Eso es poderoso porque la incertidumbre duele. Y un cosmos con múltiples dioses en conflicto es un cosmos sin garantías. Pero las tradiciones mesoamericanas ofrecían algo que el catolicismo evita: honestidad sobre el caos. No prometían que el bien triunfaría. Prometían que el universo exige sacrificio siempre. Un hombre entra a una iglesia católica en el centro de la Ciudad de México. Se arrodilla frente al crucifijo, reza por respuestas ansale, sin certeza. Camina 3 cuadras. Entra a un templo donde aún se honra a Quetzalcóatl. Deja una ofrenda, tampoco recibe respuestas Pero algo en él cambia, no porque encontró la verdad, sino porque entendió que ambas tradiciones están respondiendo preguntas diferentes. Una mujer crece en una familia católica. Le enseñan que Dios creó todo en 6 días. Que el universo tiene un propósito. Que ella tiene un lugar en el plan divino. Pero de niña, escucha historias de su abuela. Historias de Ometeotl, el dios dual. Masculino y femenino, creador y destructor. Y esas historias no contradicen su fe católica. La completan porque Dios le da certeza. Pero Ometeotl le da permiso para la contradicción. Un maestro de historia explica la creación del quinto sol a sus alumnos. Les cuenta cómo los dioses se reunieron en Teotihuacán. Cómo Nanahuatzin se lanzó al fuego para convertirse en el sol. Cómo su sacrificio creó el mundo. Un alumno levanta la mano y pregunta: ¿entonces Dios no creó el universo? El maestro responde: depende de cuál Dios preguntes y cuál pregunta estés haciendo. La revelación no está en elegir una cosmogonía sobre la otra. Está en entender por qué ambas existen. El catolicismo responde: ¿quién tiene el control? Dios. Las tradiciones mesoamericanas responden: ¿cómo funciona el cosmos? A través del conflicto y el sacrificio. No son respuestas contradictorias, son respuestas a preguntas diferentes, y ambas son verdaderas dependiendo de que necesites creer. El problema no es que una esté equivocada. El problema es que tratamos las cosmogonías como mapas literales cuando son metáforas funcionales. El catolicismo te dice que hay orden. Las tradiciones mesoamericanas te dicen que hay ciclos. Ambas están describiendo la misma realidad desde ángulos opuestos. Y cuando las fusionas, como pasó en México, obtienes algo más completo que cualquiera de las 2 solas. Miras al cielo de noche, ves las estrellas, y te preguntas: ¿quién hizo esto? Si eres católico, dices: Dios lo creó para mí así. Conoces las tradiciones mesoamericanas, dices: los dioses
se sacrificaron para que esto existiera. Ambas respuestas te dan algo, una te da propósito, la otra te da responsabilidad y tal vez, solo tal vez, ambas son ciertas al mismo tiempo. El sincretismo no es debilidad, es honestidad, porque ninguna cosmogonía puede responder todas las preguntas. El catolicismo no explica por qué existe el caos. Las tradiciones mesoamericanas no explican por qué buscamos orden, pero juntas crean un sistema de creencias que acepta tanto la certeza como la incertidumbre, y eso es más humano que cualquier doctrina pura. Hoy, millones de mexicanos practican un catolicismo que tiene raíces mesoamericanas, rezan a Dios, pero también honran a sus ancestros, celebran la Semana Santa, pero también el Día de Muertos. No ven contradicción, porque entienden algo que las instituciones religiosas no quieren admitir en las cosmogonías: no son verdades literales, son herramientas para vivir. Y puedes usar más de una. ¿Quién creó este universo? Tal vez un Dios único, tal vez muchos dioses en conflicto. Tal vez ambas respuestas son correctas, dependiendo de qué parte del misterio estés mirando. La pregunta no tiene una sola respuesta, nunca la tuvo, y eso no es un problema, es la naturaleza de lo divino.